Hola a todos y bienvenidos de nuevo al canal. Qué bueno tenerlos por aquí. Como siempre me emociona mucho compartir con ustedes algo nuevo, algo que sé que les va a encantar y hoy, amigos míos, nos sumergimos en un torbellino de emociones, secretos y pasión. Hoy vamos a hablar de Alil, Esla, amor prohibido, romance explosivo y secretos revelados. Prepárense para un viaje por las intrigas de una historia que los atrapará desde el primer momento. Antes de que empecemos a desentrañar este drama turco que nos tiene a todos pegados a la pantalla, quiero pedirles un favor, si aún no están suscritos al canal, háganlo ahora mismo. Activen la campanita para no perderse ninguno de nuestros vídeos, porque créanme, vienen muchas más historias apasionantes por descubrir. Ahora sí, vamos al lío. Para los que no estén familiarizados con Alil, Esla, amor prohibido, permítanme hacerles una breve introducción. Estamos hablando de una serie turca que ha cautivado a audiencias de todo el mundo, y por una muy buena razón. La historia nos presenta a Alil y Esla, dos jóvenes con destinos entrelazados por una serie de circunstancias complicadas. Su amor es prohibido, un amor que florece en medio de conflictos familiares, tradiciones arraigadas y secretos que amenazan con destruirlo todo. La serie en su esencia es un drama romántico con toques de thriller y crítica social, ambientado en la rica y compleja cultura turca. No solo nos ofrece una historia de amor apasionada, sino también una ventana a las costumbres, tradiciones y tensiones de la sociedad turca contemporánea, especialmente en las regiones del sureste, donde las tradiciones ancestrales aún tienen una fuerte influencia. La serie se sumerge en temas como el honor familiar, los matrimonios forzados, la lucha de la mujer por su libertad y el conflicto entre la modernidad y la tradición. *** El comienzo, un destino trazado por la tradición ***. La historia arranca con la presentación de Esla, una joven criada en Estambul, lejos de sus raíces y de la vida que sus padres biológicos tenían planeada para ella. Esla ha crecido en una familia adoptiva, disfrutando de una vida moderna y relativamente libre. Su vida, sin embargo, da un giro radical e inesperado cuando su padre biológico, que vive en Mardin, la reclama. La excusa es el afecto paterno y el deseo de reunirse con su hija, pero la realidad es mucho más oscura y está anclada en las costumbres ancestrales de su comunidad. Lo que Esla no sabe y que el espectador descubre con el avanzar de la trama, es que su regreso a Mardin no es un gesto de amor paterno, sino parte de un acuerdo familiar. En las regiones del sureste de Turquía, aún perdura la práctica de los matrimonios forzados, donde las mujeres son intercambiadas entre familias para resolver disputas o saldar deudas. Esla, sin saberlo, es el precio a pagar por una deuda contraída por su hermano. La llegada de Esla a Mardin marca el inicio de su pesadilla. Es obligada a casarse con Boran, el jefe de la poderosa familia Aga. Boran, interpretado magistralmente, inicialmente parece un hombre frío, distante y apegado a las tradiciones. Su apariencia imponente y su comportamiento reservado dan la impresión de un hombre que prioriza el deber y el honor familiar por encima de todo. Sin embargo, a medida que la serie avanza, descubrimos la complejidad del personaje de Boran, un hombre atrapado entre su lealtad a las tradiciones y la creciente atracción que siente por Esla. Boran, el hombre atrapado entre el deber y el deseo ***. Boran es mucho más que el jefe de la familia Aga. Es un hombre con un profundo sentido del deber, obligado a mantener el honor y la estabilidad de su comunidad. Es un hombre que, aunque inicialmente parece rígido y distante, también tiene un lado humano y sensible. A medida que Esla se convierte en su esposa, Boran se ve enfrentado a una serie de conflictos internos. Por un lado, debe cumplir con las expectativas de su familia y de su comunidad. Por otro, empieza a sentir una profunda atracción por Esla, una mujer que desafía sus ideas preconcebidas y que lo obliga a cuestionar las tradiciones en las que ha crecido. La complejidad de Boran radica en su lucha interna. Se debate entre el cumplimiento de su deber y la búsqueda de su propia felicidad. Su relación con Esla evoluciona gradualmente, pasando de la desconfianza y el recelo a la comprensión y finalmente al amor. Boran se convierte en un personaje trágico, atrapado entre dos mundos, el de las tradiciones ancestrales y el de sus propios sentimientos. La llegada de Alil, el amor prohibido y la chispa de la pasión ***. En este contexto de tradiciones arraigadas, deberes familiares y matrimonios forzados, entra en escena Alil. Alil es el mejor amigo de Boran, un hombre leal y protector. Es un personaje carismático con una fuerte moral y un profundo sentido de la justicia.
Halil, a diferencia de Boran, no está tan atado a las tradiciones y representa una perspectiva más moderna y liberal. La llegada de Esla a la vida de Halil marca un antes y un después. Desde el primer momento Halil siente una fuerte conexión con Esla. La ve como una mujer fuerte, valiente y que no se rinde ante las adversidades. A medida que Esla y Boran se ven obligados a convivir, la chispa del amor comienza a surgir entre ellos. Sin embargo, este amor es prohibido, ya que Esla está casada con Boran, y la sociedad en la que viven no permite este tipo de relaciones. La relación entre Halil y Esla es el corazón de la serie. Es un amor que desafía las normas y las tradiciones, un amor que pone a prueba la lealtad, la amistad y el sentido del deber. Cada encuentro entre ellos está cargado de emociones, de miradas furtivas, de palabras no dichas y de un deseo incontrolable. La serie retrata con maestría la tensión sexual y emocional que existe entre ellos, el conflicto interno que experimentan al verse obligados a reprimir sus sentimientos. *** Secretos revelados y la lucha por la libertad ***. A medida que avanza la trama, los secretos comienzan a salir a la luz. Descubrimos las verdaderas razones detrás del matrimonio forzado de Esla, la historia de sus padres biológicos y los intereses ocultos que mueven a las familias. La serie nos muestra las complejidades de la sociedad turca, con sus tradiciones, sus jerarquías y sus conflictos. Se revelan traiciones, conspiraciones y secretos familiares que amenazan con destruir a todos los personajes. La serie aborda temas importantes como la justicia, la venganza y la redención. Los personajes deben enfrentarse a dilemas morales y tomar decisiones que tendrán un impacto duradero en sus vidas. Es la lucha por su libertad, por romper las cadenas de las tradiciones y por construir su propio destino. Halil, dividido entre su amor por Esla y su lealtad a Boran, se ve obligado a tomar decisiones difíciles. Boran, por su parte, debe enfrentarse a la realidad de sus sentimientos y a las consecuencias de sus acciones. La relación entre Halil y Esla se vuelve cada vez más intensa y peligrosa. Se ven obligados a tomar decisiones difíciles, a luchar contra sus sentimientos y a enfrentarse a las consecuencias de sus actos. La serie nos mantiene en vilo preguntándonos qué sucederá con su amor prohibido y cómo lograrán escapar de las garras de las tradiciones y los secretos que los rodean. La constante amenaza de ser descubiertos, la presión social y el miedo a las represalias añaden una capa de suspenso que mantiene al espectador al borde del asiento. *** Un análisis de los contrastes, modernidad vs tradición ***. Uno de los aspectos más fascinantes de Halil, Esla Amor Prohibido, es la forma en que explora los contrastes entre el amor moderno y las tradiciones ancestrales. Esla, al crecer en Estambul, representa la modernidad, la libertad y la individualidad. Ella encarna los valores occidentales, la independencia y la búsqueda de la felicidad individual. Su perspectiva choca frontalmente con las tradiciones de Mardin. Boran, en cambio, personifica la tradición, el deber y la lealtad a la familia. Él representa el orden social, la importancia del honor y la obligación de cumplir con las costumbres ancestrales. Es un hombre que ha crecido en un entorno donde las decisiones individuales están subordinadas al bien común de la familia y de la comunidad. Halil, por su parte, se encuentra en medio de ambos mundos, dividido entre su amor por Esla y su lealtad a Boran. Él representa la posibilidad de reconciliar la modernidad con la tradición, de encontrar un equilibrio entre los valores individuales y los valores comunitarios. Halil es un personaje que intenta tender puentes, que busca la comprensión y la empatía. La serie nos invita a reflexionar sobre la importancia de la libertad, la igualdad y el respeto por los derechos individuales. Nos muestra cómo las tradiciones pueden ser una fuente de identidad y cohesión social, pero también cómo pueden oprimir y limitar a las personas, especialmente a las mujeres. Nos invita a cuestionar las normas sociales y a luchar por un mundo más justo e igualitario. *** La cultura turca, un escenario impresionante ***. Además del drama romántico Halil, Esla Amor Prohibido también nos ofrece una visión de la cultura turca, con sus paisajes impresionantes, su gastronomía exquisita y sus costumbres ancestrales. La serie está rodada en hermosas locaciones, especialmente en Mardin y sus alrededores, lo que la hace aún más atractiva visualmente. Las imágenes de las casas de piedra, las calles estrechas y los paisajes desérticos crean una atmósfera exótica y evocadora. La serie nos permite conocer las costumbres y tradiciones de la sociedad turca, desde las celebraciones familiares hasta los rituales religiosos.
Nos muestra la importancia de la familia, el honor y la hospitalidad. También nos revela las tensiones sociales y los conflictos que existen entre la modernidad y la tradición. La gastronomía turca también juega un papel importante en la serie. Los platos tradicionales como el kebab, el baklava y el té turco aparecen con frecuencia, lo que contribuye a sumergirnos en la cultura local. *** El desempeño actoral, un elenco excepcional ***. Otro elemento que destaca en la serie es la actuación. Los actores principales, Mehmet Akif Alakurt y Cansu Dere, ofrecen interpretaciones brillantes y conmovedoras. Logran transmitir a la perfección la pasión, el dolor, la angustia y la esperanza de sus personajes. La química entre ellos es palpable y contribuye a crear una atmósfera de tensión y emoción que te atrapa desde el primer capítulo. Mehmet Akif Alakurt como Halil, ofrece una interpretación carismática y convincente. Transmite la lealtad, el amor y el conflicto interno de su personaje con gran maestría. Cansu Dere como Esla, brilla en su papel. Transmite la fuerza, la valentía y la vulnerabilidad de su personaje con gran sensibilidad. La interpretación de Cansu es un reflejo de la complejidad y la lucha interior de Esla, una mujer atrapada en un mundo que no la comprende, pero que se niega a rendirse. El elenco de actores secundarios también es excelente. Tienen un papel crucial en la historia. Cada uno de ellos aporta su propia perspectiva, sus propios conflictos y sus propios secretos. El elenco secundario completa el universo de la serie, dando profundidad y matices a la historia principal. *** Un viaje emocional, la trama y sus giros ***. A medida que avanzamos en la historia, descubrimos secretos impactantes que cambian el rumbo de la trama. Traiciones, revelaciones familiares y giros inesperados mantienen al espectador al borde del asiento. Los personajes deben enfrentarse a decisiones difíciles y lidiar con las consecuencias de sus acciones. La serie es un constante torbellino de emociones con momentos de felicidad, tristeza, esperanza y desesperación. La trama está llena de giros y vueltas que mantienen al espectador enganchado. Las revelaciones sobre el pasado de los personajes, los secretos familiares y las conspiraciones políticas crean una atmósfera de intriga y suspenso. La serie no se limita a la historia de amor, sino que también explora temas como la corrupción, la injusticia y la lucha por el poder. En Halil, Esla, amor prohibido, vemos cómo el amor puede ser una fuerza poderosa capaz de romper barreras y desafiar las normas sociales. Pero también somos testigos de cómo las tradiciones y los secretos pueden destruirlo todo. La serie nos muestra que el amor verdadero a menudo conlleva sacrificio y lucha, y que a veces el destino está escrito sin importar cuánto intentemos cambiarlo. ***, El secreto mejor guardado, simbolismo y referencias culturales ***. Y hablando de secretos, hay uno que quiero compartir con ustedes, algo que he descubierto sobre la serie y que creo que les va a interesar. Resulta que además de la trama principal, hay muchos detalles ocultos en los personajes y en el desarrollo de la historia. Hay simbolismos, metáforas y referencias culturales que hacen que la serie sea aún más profunda y enriquecedora. Investigando un poco descubrí que la serie utiliza símbolos y metáforas para transmitir mensajes más profundos. Los paisajes, la vestimenta, los colores y los objetos tienen un significado simbólico. Las referencias culturales, como los proverbios turcos, las canciones tradicionales y las costumbres locales, añaden una capa de autenticidad y profundidad a la historia. La serie también aborda temas importantes como la justicia, la venganza y la redención. Los personajes deben enfrentarse a dilemas morales y tomar decisiones que tendrán un impacto duradero en sus vidas. El mensaje central de la serie es la importancia de la lucha por la libertad, la igualdad y el amor. ***, la banda sonora, un compañero perfecto ***. No puedo dejar de mencionar la banda sonora, que es simplemente perfecta. La música acompaña a la perfección las emociones de la historia, creando una atmósfera aún más intensa y conmovedora. Las canciones turcas con sus melodías melancólicas y letras poéticas, contribuyen a sumergirnos en el universo de Halil, Esla, amor prohibido. La música es un elemento fundamental en la serie. La banda sonora está compuesta por canciones originales y canciones tradicionales turcas. La música se utiliza para enfatizar las emociones de los personajes, para crear una atmósfera de tensión y suspenso, y para enriquecer la experiencia del espectador. ***, personajes secundarios, el alma de la historia ***.
Ahora hablemos un poco sobre los personajes secundarios, que también tienen un papel crucial en la historia. Cada uno de ellos aporta su propia perspectiva, sus propios conflictos y sus propios secretos. Tenemos a la familia de Sla, con sus ambiciones y sus secretos, la familia de Boran, con sus tradiciones y sus rencores, y los amigos de Alil, con sus lealtades y sus traiciones. Todos estos personajes contribuyen a crear una trama rica y compleja que te mantendrá pegado a la pantalla. Los personajes secundarios son esenciales para el desarrollo de la trama. Aportan profundidad y complejidad a la historia. Cada uno de ellos tiene sus propios conflictos, motivaciones y secretos. Algunos personajes secundarios representan la tradición, otros la modernidad, y otros se encuentran en medio de ambos mundos. *** El mensaje final: amor, libertad y esperanza ***. La serie nos recuerda la importancia de la comunicación, el respeto y la comprensión en las relaciones humanas. Nos muestra que a pesar de las diferencias culturales y sociales, el amor y la conexión humana son universales. Nos invita a reflexionar sobre la importancia de la libertad, la igualdad y el respeto por los derechos individuales. La serie es un himno al amor en todas sus formas. Nos muestra que el amor puede ser una fuerza poderosa que nos permite superar los obstáculos y construir un futuro mejor. Nos anima a luchar por nuestros sueños, a ser fieles a nosotros mismos y a defender nuestros valores. *** El final, un cierre impactante ***. Por último, pero no menos importante, quiero hablarles del final de la serie. Sin entrar en detalles para no arruinarles la sorpresa, les puedo decir que el final es impactante y emocionante. La historia llega a una conclusión que sin duda los dejará con sentimientos encontrados. El final es coherente con el desarrollo de la trama y ofrece una resolución a los conflictos de los personajes. El final es una montaña rusa de emociones. Nos hace reír, llorar y reflexionar sobre la vida. El final de la serie es un reflejo de la complejidad de la vida misma. ***. En resumen, una joya turca ***. En resumen, Alil, Sla, Amor Prohibido, es una serie turca que combina a la perfección romance, drama y suspenso. Nos presenta una historia de amor prohibido en un contexto cultural rico y complejo, lleno de secretos y giros inesperados. Una historia que te atrapará y te hará sentir una montaña rusa de emociones. La serie es una experiencia inolvidable. Es una historia que nos hace reflexionar sobre la vida, el amor, la libertad y la lucha por la felicidad. La serie es una obra maestra del drama turco. Gracias por ser parte de la aventura ***. Gracias por ver este vídeo. Espero que hayan disfrutado de este análisis de Alil, Sla, Amor Prohibido. Hemos explorado la trama, los personajes, los temas y algunos secretos que hacen de esta serie una verdadera joya. ¿Qué les pareció la serie? ¿Tienen alguna pregunta? Déjenme sus comentarios abajo. Me encanta leer lo que piensan y saber sus opiniones. No duden en compartir sus teorías, sus personajes favoritos y todo lo que se les ocurra. Y antes de irnos, no olviden darle me gusta al vídeo si les gustó, compartirlo con sus amigos y por supuesto suscribirse al canal si aún no lo han hecho. Activen la campanita para no perderse ninguna de nuestras próximas aventuras. Nos vemos en el próximo vídeo. ¡Chao!